sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros, por tu sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a valorar esa muerte y muerte de cruz, Señor. Gracias, Padre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. No mirar atrás. Señor, te alabanza. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, 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 santo. El día que no te alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Dios no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, 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 santo. Alabado sea, Señor. Bueno, con esto, mis hermanos, vamos a la escritura. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Y si usted puso atención a lo que leyó el hermano José, ya se va a dar cuenta que esto no es un tema muy fácil de exponer, que digamos, ¿verdad? Hay mucha polémica, una variedad tremenda de opiniones en cuanto a todo esto. A veces hay pasajes aquí que resultan un poco incómodos, ¿no? Pero como nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿verdad?
y damos la escritura cuando nos toca, por eso vamos capítulo por capítulo, versículo por versículos. Yo les voy a dar lo que el Señor puso en mi corazón, explicarlo en su contexto, ¿no? En su contexto correcto, y para que el Señor a cada uno de nosotros pues nos corrija si nos tiene que corregir, nos redarguya si nos tiene que redarguir, ¿verdad? Nos instruya, nos enseñe y, como decimos tantas veces, poner estas cosas en práctica, ¿no? Bueno, pues hemos visto ya como Pablo, a través de los primeros 6 capítulos, nos ha dado esta exposición de los problemas que hay en esta iglesia. Problemas de división, problemas de pleitos, problemas de fornicación, ¿ok? Que vamos a hablar de la fornicación otra vez hoy. Entonces, yo creo que el capítulo 7 está conectado al 6. Recuerden, Pablo está escribiendo una carta. En el primer siglo no hay capítulos ni versículos. Y vamos a ver, yo creo claramente que, por lo menos en esta primera parte, se conecta a lo que dijo al final del capítulo 6, ¿verdad? Y todo sigue una hilación. Ahora, parece ser que se desconecta, parece ser que no es así, porque el versículo 1 del capítulo 7 dice: ahora, acerca de las cosas que me escribisteis, como que va a pasar a otra cosa. Pero en esta primera parte vamos a ver que todavía sigue fluyendo el tema de la fornicación, ¿no? Ahora, lo otro es, acerca de las cosas que me escribisteis. Es una carta, la cual no tenemos nosotros, que se le entrega a Pablo, que viene de parte de la iglesia de Corinto. Y yo creo que, como Pablo nos dijo en el capítulo 1, unos tales de la familia de Cloé, pues le entregaron esta carta y le dijeron todas estas cosas a Pablo. Yo lo que me imagino es que estas personas llegan con la carta y le dicen: Pablo, mira, aquí está la carta de la iglesia, te mandaron una carta, ahí hay unas preguntas que quieren que contestes. Y Pablo toma la carta, dice: pues bueno, muy bien, ¿y cómo está la iglesia? Bueno, pues ahí empiezan estas personas: pues mira, déjame decirte, hay mucha división, hay pleitos, hay fornicación. Bájamelo un poquito, Antonio, el micrófono, por favor. Hay fornicación. Entonces Pablo, la primera parte de su carta es dedicado a esto. Ahora va a pasar a las preguntas que le están haciendo en esta carta. Y es importante entender que ese es el contexto de este capítulo. Pablo está contestando preguntas, inquietudes que la iglesia de Corinto tiene en temas específicos al matrimonio, al divorcio, a los solteros, etcétera, etcétera, ¿no? No está dando una clase de doctrina ni de teología, simplemente está contestando preguntas. Eso es bien importante para nosotros entender su contexto, ¿no? Ahora, le he titulado a este mensaje una serie. Vamos a comenzar una serie de preguntas y respuestas. Y estos primeros 11 versículos: casados, solteros y el divorcio. ¿Ok? Esos son los temas que tocamos aquí. Bueno, otra cosa importante, mis hermanos, tenemos que entender 3 cosas acerca de lo que está sucediendo aquí. 3 cosas. Y esto es muy importante cuando usted quiera interpretar la palabra correctamente, en su contexto correcto. Estas son cosas que tiene que entender y tiene que ver para que se entienda un poco mejor. Número 1, ya vimos el problema de la fornicación, ¿verdad? Pablo en el capítulo 6 dice: huid de la fornicación. Y dice que los alimentos son para el estómago para los alimentos. El cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo, ¿no? Y somos templo del Espíritu Santo. Así que ya pintamos el retrato que hay fornicación en la iglesia. Esto es un trasfondo importante para entender lo que sigue. Ahora, como vamos a ver, se va a entender un poquito mejor. Aparentemente lo que está sucediendo es que la persona quería divorciarse, o las personas querían separarse de su pareja porque querían casarse con otra persona, porque quizás estaban teniendo una relación ilícita con esa persona, a la cual llamamos fornicar, ¿verdad? Entonces, eso es un trasfondo. Número 2,
El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo simplemente es un estilo de vida caracterizado por la abstinencia de los placeres del mundo, ¿verdad? Ahora, estas personas que practican el ascetismo lo hacen por razones espirituales. ¿Por qué digo esto? Porque también vimos en los primeros 6 capítulos que Pablo se dirige a unos arrogantes que se creen más espirituales que los demás. Entonces, muchos comentaristas creen que estas personas tomaron este estilo de vida de ascetismo, de separarse de todo placer, incluyendo tener intimidad con sus esposas. Entonces, este tema Pablo lo va a tratar aquí también. Ese es el segundo trasfondo. Y el tercero, hay una situación presente. Hay algo que está sucediendo en el ambiente cultural y social en Corinto, que Pablo les insta a los de Corintio que debido a ese ambiente es mejor quedarse como están. Si está casado, quédese casado. Si está soltero, quédese soltero. Esto está en Primera de Corintios, aquí mismo en este capítulo, versículos 26 y 27, se los voy a leer para que usted vea el contexto de lo que estoy hablando. Esto lo vamos a dar más tarde, obviamente, en otra predicación, pero para que vea que esto es parte del trasfondo. Dice: creo pues que es bueno en la vista de la presente aflicción, que no nos dice qué es, no tenemos los detalles, y qué es lo que él cree, que es bueno que el hombre se quede como está. Estás casado, estás unido a tu mujer, no te separes, estás libre de mujer, no busques mujer. Entonces, estas 3 cosas, yo creo que Pablo las combina para entonces exponer y contestar las preguntas como él las contesta aquí, ¿verdad? Entonces, son preguntas formuladas por creyentes de la iglesia de Corinto, refleja la situación presente, cualquiera que sea, no sabemos, ¿verdad? Refleja sus inquietudes y sus dudas acerca de estos temas. En conclusión, yo creo que si miramos el capítulo completo, realmente lo que Pablo está diciendo aquí es que quédate como estás debido a la situación presente. No busques cambiar tu estado civil de casado o soltero para crecer más espiritualmente, ¿verdad? No hagas eso, no cambies, ¿no? Porque tu estado civil es irrelevante para vivir una vida digna como hijos o hijas de Dios. El casado puede ser buen siervo y fiel, el soltero puede ser buen siervo y fiel. Es irrelevante. Y aparentemente estas personas están tratando de manipular esta cosa y con excusas, ¿verdad?, de hacer cosas para verse más espirituales, ¿no? Bueno, vamos al versículo 1 entonces. Dice: ahora acerca de las cosas que me escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer, o como leyó el hermano José, que es más exacta la tradición, no tener relaciones sexuales con mujer. Bueno, pues esto ha causado polémica, ¿verdad? Porque algunos dicen que Pablo está aludiendo a que es mejor no casarse, pero nada más lejos de la verdad. No es lo que Pablo está diciendo. No tiene mérito, porque si Pablo estuviera diciendo eso, va a contradecir la Escritura. ¿Por qué va a contradecir la Escritura? Porque en Génesis 2, capítulo 18, el creador del universo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Okay? Proyéctame el versículo por ahí, hermana, por favor. Gracias. Génesis 2, 18. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Pablo no puede estar prohibiendo casarse. ¿Ok? Otros dicen que Pablo está diciendo: es mejor no contraer matrimonio en la situación presente. Bueno, esa es un poquito más plausible, ¿verdad? Pero yo voy a someter que ninguna de estas dos es lo que Pablo nos quiere decir. La frase no tocar mujer se lee de la siguiente manera: es mejor que un hombre no tenga relaciones sexuales con una mujer. Así se lee literalmente, que fue como lo leyó el hermano José. Pero ¿qué significa esto?
¿Qué significa? Bueno, pues el versículo 2 lo aclara magníficamente. Por eso es que tenemos que estar pendiente al contexto, ¿verdad? Aquí viene un pero, ¿verdad? Mira, es mejor que los hombres no tengan relaciones sexuales con una mujer, pero por causa de las fornicaciones es mejor que se casen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Para mí es muy claro, hermanos, ¿verdad? Cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. ¿Por qué? Por causa de las fornicaciones. Ahí conectamos todo lo que dijo al final del capítulo 6. Huid de la fornicación, no forniques más. Somos templo del Espíritu Santo. El que fornica contra su propio cuerpo peca, y todas estas cosas. Es mejor que no hagan esto, pero si no se pueden contener, pues cásense. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Muy claro, ¿no? Así que no prohíbe el matrimonio y mucho menos las relaciones íntimas dentro de este, ¿verdad? Ahora volvemos a hablar un poquito de la fornicación, que es una relación sexual inmoral, ilícita, fuera del matrimonio. Y les voy a dar un par de pasajes bíblicos que ilustran esto. En Génesis 20, versículo 6, ahí está Abraham, llega a Egipto y le dice una mentira al faraón que Sara, su esposa, es su hermana. Bueno, pues el faraón pues la ve que es hermosa y la toma como mujer. Y va a tomarla como mujer, va a tener relaciones con ellas, y el Señor en sueño le dice: hey, si la tocas te mato. Eso fue lo que le dijo el Señor: si la tocas te mato. Y el faraón: ay, Señor, pero yo no tuve la culpa, él me dijo que era su hermana. Y aquí el Señor le contesta y le dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no permití que la tocases. No es su esposa, él no era permitido tocarla, ¿ok? Después tenemos en Juan 4, versículo 18, el famoso encuentro de la mujer samaritana, ¿verdad? En medio de la conversación del agua y todas estas cosas, el Señor le dice: mira, el agua que yo tengo, si tú la tomas, jamás vas a tener sed. Ay, dame de esa agua, Señor, para que yo no tenga que venir aquí a llenar estos cántaros. Está bien, tráeme a tu marido. Y la mujer le dice: no tengo marido. Y el Señor le contesta: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu marido. Entonces ahí implícitamente el Señor le está diciendo: estás en una relación ilícita con el hombre que estás viviendo, estás fornicando, ¿no? Ahora, lo otro que quiero decir aquí, mis amados, muy importante, no es que el solo propósito del matrimonio sea para tener relaciones sexuales. No es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que se debe entender, como dije, es que el apóstol está tratando con un tema en particular, una situación en particular. No está dando una teología ni doctrina del matrimonio, ¿no? Pero para educación de nosotros le voy a dar 3 razones por la cual el Señor instituyó el matrimonio, ¿ok? Número 1, procreación, para crear una familia. Génesis 1:28 nos dice que los bendijo Dios, Adán y Eva, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Ese es uno de los propósitos del matrimonio, la procreación, pero ojo, con el propósito de crear unidades familiares, crear familias, ¿no? Número 2, ayuda mutua. Génesis 2:18, ya lo dije, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo. Noten, por favor, que es el hombre el que no puede estar solo. Y por ahí dicen que las mujeres, ¿verdad?, pueden estar sin hombre, y es el hombre el que necesita más de la mujer que la mujer del hombre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues esto tiene un precedente bíblico, quiero que sepan. Ahí está, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Así que la soledad del hombre es lo que no es bueno. Necesitaba una ayuda idónea, ¿verdad?, para formar un hogar, una familia. Una sociedad, hermanos, no puede funcionar sin el núcleo familiar.
Eso usted lo puede racionalizar muy fácilmente. Imagínense que no existiera la familia. Imagínense, es un desorden. Todo el mundo haciendo lo que se le da la gana, los hijos abandonados por todos lados. No hay crianza de hijos, ¿verdad? Y todo el mundo desordenadamente viviendo. Por eso el Señor instituyó el marco matrimonial, para crear unidades de la familia, que es el pilar de la sociedad. El Señor no se equivoca, mis hermanos. Entonces, por eso usted ve que hoy en día se está atacando tanto a la familia tradicional. De hecho, ya le quieren cambiar la definición, ¿verdad? Y el enemigo es muy astuto en esto y ataca a la familia, porque si derrumba la familia tradicional de la sociedad, se derrumba la sociedad. Y es lo que él quiere, ¿no? Y número 3, el matrimonio sirve para gobernar el hogar. ¿A qué me refiero? Bueno, que hay dos personas que están unidos en una sola carne, ¿verdad? Marido y mujer, gobernando su familia, ¿verdad? Donde uno falla un poquito, el otro lo puede levantar y así sucesivamente, ¿no? Y uno tiene algunas habilidades y el otro tiene otra, y pueden manejar la familia más eficientemente, ¿verdad? Y esto produce, como dije, un orden social balanceado, ¿no? Así que no es solamente para tener intimidad, ¿verdad?, con nuestras esposas, sino también hay otras cosas más importantes, diría yo, por lo cual el matrimonio viene, ¿no? Bueno, versículos del 3 al 5, aquí vienen los deberes conyugales, ¿no? Y le va a hablar exclusivamente a los casados, a los que están casados, ¿ok? El marido cumpla con la mujer lo debido, y asimismo también la mujer con el marido. Bueno, pues la pregunta es, ¿qué es lo debido? ¿Qué es lo debido? Bueno, pues como la Escritura es tan hermosa y tan poderosa y es tan clara, lo tenemos palabra por palabra, literalmente, lo debido descrito en la Escritura. Así que si usted tiene su Biblia, vaya a Efesios capítulo 5, por favor. Versículo 21 empieza lo que se describe como estos deberes conyugales, ¿no? Y este versículo, por alguna razón, la gente le pasa por encima y va a los demás, ¿verdad? Y no entienden que este versículo es la base de todo deber conyugal, de todo. ¿Qué dice el versículo? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es un sometimiento mutuo, el marido a la mujer y la mujer al marido. ¿Me explico, hermanos? Si usted no lee ese versículo, pues entonces se pierde, que es lo que sucede, ¿verdad? Porque después Pablo describe cómo se ve este sometimiento, cómo la mujer se somete al marido y cómo el marido se somete a la mujer. Y el problema es que muchos empiezan por Efesios 5, 22 y 23 y dicen: las casadas estén sujetas a su marido. Ay, ya las mujeres están protestando. ¿Cómo? ¿Cómo que me voy a someter a mi marido? De ninguna manera. ¿Qué es eso? Pero lea el versículo anterior. Es un sometimiento mutuo y cada cónyuge tiene una responsabilidad, hermanos. ¿Ok? Ahora, en este pasaje, Pablo explica por qué. Porque el marido es la cabeza de la mujer. Escuche bien, dama, esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Acuérdense, someteos unos a otros en el temor de Dios, casadas a sus maridos como Cristo, ¿verdad? Como Cristo, como a Cristo. Entonces, estamos hablando de matrimonios cristianos, ¿ok? Cristianos. ¿Y la esposa cristiana se somete a Cristo o no se somete a Cristo? ¿Sí o no? Pues entonces, de la misma manera que se somete a Cristo, se somete a su marido, ¿ok? Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, el marido es la cabeza del hogar, ¿ok? Y la mujer se somete al marido de la misma manera, en la analogía entre Cristo y su iglesia, ¿no? Así que
El hombre es la cabeza de la mujer se somete al hombre que cumple con su deber conyugal, porque varones, ahora nos toca a nosotros. Porque esto es sencillito aquí para las mujeres, mire, 2 versiculitos, pero los varones, si usted lee, pues ahí hay como 6 o 7 versículos para nosotros. ¿Cómo nosotros nos sometemos a nuestras esposas? Esposas, no le den codazos a sus maridos, por favor. Esto es muy importante para los varones. Quiero que entendamos bien esto. Dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Bueno, Cristo es el centro de todo. La mujer se somete al marido, como la iglesia se somete a Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. El marido ama a la mujer como Cristo ama a la iglesia. Es mucho más difícil, hermanos, nuestra responsabilidad, quiero que sepan. ¿Okay? Entonces, dice aquí, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces ya ahí vemos cómo el marido tiene que amar a la mujer. Es una entrega total. Así se somete el marido a la mujer, entregándose totalmente a ella. Y vamos a ver lo que esto significa, porque no hemos terminado. Porque si usted sigue leyendo en ese pasaje, dice la Escritura que el Señor se entregó a sí mismo a la iglesia. ¿Para qué? Pues para santificarla, para purificarla. ¿Para quién? Para sí mismo, dice. Entonces, marido, usted se somete a su esposa, ama a su esposa con el mismo amor que Cristo tuvo para su iglesia. Cristo se sometió a su iglesia, hermanos. El justo por los injustos. El que era rico se hizo pobre para que nosotros los pobres fuéramos ricos, ¿verdad? El Señor no vino a ser servido, sino a servir. Marido, usted le tiene que servir a su mujer porque eso fue lo que el Señor hizo con su iglesia. Entonces, ¿para qué? Bueno, para purificarla, para amarla, para presentársela a sí mismo pura y santa. Y dice, sin mancha y sin arrugas. Esa parte no sé si la pudimos cumplir nosotros, pero ahí va. Bueno, a lo mejor usted le puede pagar, ¿verdad? Sus inyecciones de Botox o lo que sea, no sé. Pero esto es una analogía, esto es un retrato, esto es simbólico. Nosotros los maridos amamos a nuestras esposas, las santificamos, las amamos, las cuidamos, como dice la Escritura, como el vaso más frágil, para nosotros mismos, hermanos. Ese es el contexto aquí. Y mire cómo continúa. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ojo con esto, hermanos. Esto es importantísimo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué? Porque Cristo ama a su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, de la misma manera el marido ama a su esposa, ¿ok? Como su propio cuerpo. ¿Está claro, verdad? Ok, ahora viene lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículos 29 y 30. Efesios 5, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Marido, hombre, varón, usted se ama a usted mismo, ¿verdad? Usted se cuida, sino que la sustenta y la cuida como, aquí viene otra vez, Cristo, como Cristo también a la iglesia. Cristo cuida de su iglesia porque la ama. El marido se somete a su mujer cuidándola porque la ama. Ahora mire aquí, esto es lo más importante, versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién está hablando aquí? De la mujer. El marido es miembro del cuerpo de la mujer, de los huesos de la mujer, de la carne de la mujer. No dijo Adán. Cuando vio a Eva dijo, carne de mi carne, huesos de mis huesos. Le llamaremos varona, ¿verdad? Y esto es tremendamente, varones, importante para nosotros. Lo que está diciendo Pablo aquí, que la mujer está unida a nuestro cuerpo como si fuera nuestro propio cuerpo. ¿Cómo lo sé? Vamos al versículo 31, el próximo versículo. Por esta razón, como son los dos
el cuerpo, ¿verdad? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Y cuál es el contexto aquí? Porque para que la mujer se una al cuerpo del hombre y el hombre la ame como Cristo amó a su cuerpo, que es la iglesia, y dio su vida por ella. Por eso viene la unión, por eso viene el matrimonio, para que los dos sean una sola carne. Y el retrato es que la mujer y el hombre son un solo cuerpo. Cuerpo, carne de mis carnes, huesos de mis huesos. Entonces, usted, varón, cuida su cuerpo, ¿verdad que sí? Bueno, su cuerpo es su mujer también. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Y tiene que cuidarlo también de igual manera, ¿no? Así que estos son los deberes conyugales y cómo es que se somete la mujer al marido y el marido a la mujer. Y esto nos da paso para entonces el versículo 4, que dice, y voy a decir, por esta razón, por lo que todo lo que hemos descrito aquí, ¿verdad? Ni la mujer tiene potestad sobre su propio cuerpo ni el hombre, sino la mujer tiene potestad sobre el cuerpo del hombre y el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer. Por la razón que hemos explicado, porque son un solo cuerpo. ¿Ok? ¿Me explico, hermanos? ¿Ok? Son un solo cuerpo. Así que mi esposa tiene potestad sobre mi cuerpo y yo tengo potestad sobre el cuerpo de ella. Son una sola carne, ¿verdad? Mire lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en Marcos 10, versículos 7 y 8. Hablando también del divorcio y todas estas cosas que vamos a dar un poquito después. Vuelve y repite Génesis 2:24, ¿verdad? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí va, hermanos. Así que no son ya más dos, sino uno. Uno. Por eso es que Pablo dice, el hombre tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer y la mujer sobre el hombre, porque son uno, una sola carne. Así se debe ver todo matrimonio cristiano, hermanos. Así es. Este es el marco de referencia, este es el retrato. Y cada matrimonio cristiano debe trabajar para lograr esta cosa. ¿Ok? Bueno, ahora, versículo 5 dice, por la misma razón, no os privéis el uno al otro. No os privéis el uno al otro. Está hablando específicamente de la relación sexual íntima dentro del matrimonio. Que no se priven el uno al otro. Aquí vemos una vez más que hay sometimiento mutuo. Es el uno al otro, ¿ok? Hay sometimiento mutuo. Ahora, hay una excepción. Dice Pablo aquí, excepto de común acuerdo, de nuevo, mutuo, ¿verdad? Común acuerdo, y por algún tiempo para dedicaros a la oración. Bueno, esta descripción aquí que Pablo dice, que no hay potestad, ¿verdad? El hombre no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni la mujer sobre el suyo, sino es al revés. Por lo tanto, no se priven el uno al otro, a menos que no estén de acuerdo. A menos que no estén de acuerdo, y es temporal, por un tiempo, dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una prolongación excesiva podría causar problemas. Y esto es lo que vamos a hablar de aquí en adelante, ¿verdad? Bueno, hay un propósito aquí, hay un propósito que Pablo lo describe claramente. Dice, para dedicaros a la oración. Se van a privar el uno al otro para dedicarse a la oración. Y yo dije, bueno, pero no nos tenemos que privar el uno al otro. Podemos dedicarnos a la oración. No tenemos que privarnos, ¿verdad?, de tener una relación íntima, marido y mujer, ¿verdad? Teniendo esta relación podemos orar. Pero aquí lo que yo veo es algo más allá. Aquí yo lo veo como un ayuno. Es como un tipo de ayuno, porque cuando nosotros ayunamos, nos privamos de algo, ¿no es así? Generalmente es la comida. Pero dígame usted, cuando usted ayuna y usted dice, bueno, voy a ayunar y no voy a comer, ¿y qué hace con el resto del tiempo? ¿Se sienta a ver la televisión ahí? No,
Cuando uno ayuna es más allá, hermanos. Sí se priva uno de algo, pero es para dedicarse más tiempo de lo que normalmente usted le dedica al Señor. Ese día, por ejemplo, cuando yo lo hago, que no son muchas las veces, tengo que ponerme las pilas en esto, pero yo no toco el teléfono, no veo redes sociales, no estoy pendiente a las noticias y trato de pasar lo más tiempo que pueda en la palabra de Dios y en oración. Pues yo creo que ese es el contexto que Pablo está hablando aquí. Por eso dice, para dedicaros a la oración. Ahora, que no esté por mucho tiempo, porque, y vamos a hablar aquí de un don que se llama el don de continencia, ¿verdad? Si las personas que no tienen ese don de continencia, es decir, de abstenerse por un largo periodo de tiempo de una relación íntima con su esposa, el enemigo se va a aprovechar de esto y lo va a tentar y puede haber serios problemas, ¿ok? Bueno, ok. Ahora, los versículos 6 y 7, Pablo dice en el 6, pero esto digo como concesión, no como mandato. ¿Qué? Lo que acaba de decir. Lo que acaba de decir. Es decir, no se priven el uno al otro, y si lo hacen, que sean de común acuerdo y que sea temporal, ¿verdad? Temporal. Esto se los digo como una concesión. No es que lo estoy mandando a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una concesión? Bueno, simplemente una concesión es, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, y si no lo quieres hacer, pues no lo hagas, ignórala. Te doy un consejo, básicamente, ¿no? Ahora, el apóstol no está imponiendo entonces la abstinencia temporal a quien no tiene el don de abstinencia o el don de continencia, ¿no? No lo está imponiendo. Simplemente le está diciendo, si lo puedes hacer, hazlo, es una concesión. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. Ahora, mire el versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres, varones, estuvieran como yo. ¿Okay? Bueno, el quisiera más bien ya expresa un deseo. Un deseo genuino no es una aspiración a algo que Pablo sabe que es improbable para muchos hombres, ¿verdad? Pero él dice, yo quisiera que todos estuvieran como yo. Pablo sí tenía ese don. Pablo tenía el don de continencia, de abstinencia. Y aquí pues es que viene muchas polémicas, si Pablo estaba casado, si no estaba casado, bla, bla, bla. No vamos a entrar en eso porque no viera el caso. Pablo no estaba casado, obviamente no estaba casado. Mi opinión personal, sí estuvo casado, ¿okay? Pero por las razones que no sabemos, ya no estaba casado, ¿okay? Y eso es todo lo que tenemos que saber, porque dice, quisiera que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo? Soltero o viudo, cualquiera que sea el caso de Pablo, ¿no? Sin casarse, ¿no? Ahora, Pablo sabe que esto es imposible, por eso dice, esto es una concesión, porque no es la intención de Dios. De nuevo, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y es un don, este don de continencia es un don que no todos tienen. Y no es un don del Espíritu, es un don natural. Lo vamos a ver aquí en la Escritura. Tiene base bíblica. Mateo 19, 10 y 11, ¿verdad? El Señor también está hablando del divorcio. Este mismo pasaje está en los 4 evangelios, o en 3 de los 4 evangelios, acerca del divorcio, etc. Y el Señor le dice, mira, si te divorcias, a menos que no sea por causa de fornicación, y te casas, estás adulterando. Y si alguien que se casa con la que fue repudiada o divorciada, la hace adúltera. Y los discípulos le dicen, si es así la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Y mire lo que dice el Señor, muy interesante, dice, entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, el don de continencia, hay personas que tienen ese don, ¿verdad? También tenemos los famosos eunucos. Los famosos eunucos. Un eunuco, por definición, era castrado. Era un hombre que era castrado para el servicio del rey o la reina o quien fuera. Tenemos el eunuco de Etiopía, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento había eunucos.
Y el Señor continúa aquí en Mateo, el próximo versículo, versículo 12. Dice, pues hay, siguiendo la hilación anterior, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Fíjese, hay personas que tienen estos defectos, ¿verdad? Y nacen así y no tienen ningún deseo sexual, ¿no? Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, eso lo sabemos. Y mire el último, hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. Esto es un tipo de ascetismo también, ¿verdad? De uno privarse y en este caso mutilarse para dedicarse al reino de Dios y ser más espiritual. Ahora mire cómo cierra esto. Esto es el Señor Jesucristo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Okay? Entonces Pablo armoniza perfectamente con lo que dice el Señor. El que tenga el don, que lo haga. El que no tenga el don, que no lo haga. Eso es simplemente lo que está diciendo aquí. Así que el mismo Señor Jesucristo admitió que es posible abstenerse o quedarse soltero, ¿verdad? Pero que no es para todos, ¿no? Y yo quiero explicarles algo, hermanos. Siempre hay un ideal. Siempre hay algo ideal que es relativo a un propósito o a unas circunstancias presentes, como en este caso, ¿verdad? Pablo puede estar diciendo, mira, en estas circunstancias es mejor hacer esto. Y siempre hay una situación ideal, pero eso no anula que las otras alternativas no son de menor valor o son menos buenas, digamos, ¿ok? Para el que tiene el don de continencia, lo ideal en esta situación presente en Corinto es mejor que no se casen. Es mejor que no se casen. Pero con un propósito, porque el ideal siempre es con un propósito de servir a Dios. No es para vivir desordenadamente, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo está hablando aquí, ¿verdad? Pero esto no hace el matrimonio algo menos que estar soltero. Te puedes casar y ser un siervo bueno y fiel. El soltero puede ser un siervo bueno y fiel. Pero bajo un propósito y una situación específica, sí puede haber un ideal que es más conveniente, digamos, ¿no? Bueno, y después pasa a los versículos 8 y 9, y ahora le va a hablar a los solteros y a las viudas. Solteros y viudas, cualquiera que sea el caso, que no estén casados, puede ser viuda, divorciado o simplemente soltero, ¿no? Es un término genérico. Ahora dice, digo pues a los solteros, ¿no? Ahora, esto sigue el versículo 7 y vamos a leerlo para que usted entienda el flujo aquí, la lógica de Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Ahí está, el que tenga el don, que lo puede hacer, que esté como yo, el que no, pues no, ¿verdad? Digo pues a los solteros, ¿verdad? Sigue hablándole a los solteros, a la viuda, bueno les fuera si permanecieran como yo. Y ese es el anhelo de Pablo, es una opinión personal. Si tienes el don, bueno es que te quedes soltero y no te cases. De nuevo, bajo la situación presente que está ocurriendo aquí en Corinto, ¿no? Ok. Y Pablo dice, esto sería lo ideal, ¿no? Ahora, noten aquí que dice, es bueno o bueno es. No dice, es mejor que estar casado, no dice eso. Dice que es bueno, simplemente. O sea, no pone al soltero, al que no está casado, por encima del que está casado, ¿no? Y esto expresa una preferencia personal, simple y sencillamente. Ahora viene el versículo 9, ahora viene el pero, ¿verdad? Porque Pablo reconoce esto y dice, pero si carecen de dominio propio, si no tienen el don de continencia o de abstinencia, que dice, cásese. Ahí está clarísimo en el versículo 9. ¿Por qué? Porque mejor es casarse que quemarse, dice Pablo, ¿verdad? Bueno, ¿qué es quemarse? Pues arder con deseo sexual, ¿no?
Eso es lo que representa esto aquí. Ahora, en este versículo hay 3 cosas rápidamente que quiero exponer. Número 1, se establece una condición para lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Cásense. Si carecen de dominio propio, cásense. ¿Cuál es la condición? Si tienen el don de celibato, ¿verdad? Si no tienen el don de celibato, cásense. Esa es la condición. Lo que sigue es el mandamiento. Es un mandamiento, ¿verdad? No es una concesión. No, si usted va a arder con deseo sexual, mejor cásese, porque va a venir Satanás y lo va a tentar. Y va a caer, pero sí y sí. ¿Ok? Y número 3, la razón o la causa por la cual deben casarse, para que no se quemen, para que no ardan con deseo sexual y se hagan más vulnerables a las tentaciones del enemigo. ¿Okay? Ahí están las 3 cosas en este versículo. Así que podemos decir que un remedio para la incontinencia es el matrimonio, ¿verdad? Bueno, ahora los versículos 10 y 11 regresa a hablarle a los casados. Primero a los casados, después a los solteros y ahora a los casados. ¿Ok? Y vamos a hablar del divorcio aquí en estos últimos 2 versículos. ¿Cuál es la audiencia aquí en estos versículos? Pues el versículo 10 lo dice, y a los que se han casado, ahora interesantísimo, dice, ordeno no yo, sino ¿quién? El Señor. Esto es un mandamiento, esto no es concesión, hermanos. Esto lo ordenó el Señor, ¿verdad? Así que, ¿cuál es el mandamiento? Que la mujer no se separe del marido. Ahí está. ¿Lo ordenó quién? El Señor. Que la mujer no se separe del marido. Ahora, ojo varones, no celebren mucho, porque todo lo que vamos a decir aquí aplica exactamente igual al marido. ¿Cómo lo sabemos? Lea usted el versículo 11, al final, al marido que no abandone a la mujer. Así que todo lo que vamos a dar aquí aplica para ambos, ¿ok? Aplica para ambos. Ahora, Mateo 19, 9. Esto lo dijo también el Señor Jesucristo, una vez más, hablando del divorcio. Este es el caso donde le preguntan al Señor, bueno, y si el marido deja a la mujer, las cartas de repudio, era una carta de repudio. En la cultura judía solamente era el marido hacia la mujer no podía hacer esto, ¿verdad? Entonces el Señor está hablando ahí y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer o se divorcia de su mujer, salvo a causa de fornicación, ¿verdad? Y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y ahí le doy más versículos que hablan de lo mismo. Ahora, el Señor nos da esta explicación. Pero recuerden lo siguiente. Voy a dar una cosita general. Debido a que el matrimonio fue instituido por Dios, lo sabemos. Dios fue el que instituyó el matrimonio, no el hombre. Esto que estamos dando aquí aplica tanto para cristianos como no cristianos. Porque la ley divina de Dios va por encima de cualquier ley humana que rija el matrimonio. Lamentablemente las personas que no conocen a Cristo no conocen esto. Pero nosotros que conocemos a Cristo sabemos que la ley de Dios está por encima. Y esa es la que debemos de seguir, no la ley del hombre. ¿Ok? Bueno, ¿y cuál es aquí el mandamiento? Pues que no se separe. No se separe. Y vamos a hablar un poquito de esta palabra separa. ¿Qué significa? ¿Verdad? Voy a someter desde ya que no se divorcie. No se divorcie. Pero hay otras cosas que pueden aplicar aquí. ¿Dónde está esto? De nuevo, nuestro Señor Jesucristo. Marcos 10:9. ¿Verdad? Marcos 10:9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La ley divina está por encima de la del hombre. ¿Ok? Ahora mire el versículo 11, qué interesante, porque Pablo conoce la ley divina. Y de momento dice, pero si se separa, ¿verdad? Quédese sin casarse. ¿Ok? Un momentito, Pablo, pero ¿cómo vas a decir esto si el Señor prohíbe que se separen? Bueno, les voy a explicar lo que está sucediendo aquí. Primero, vamos a hablar de separación o divorcio, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues es obvia, la separación es el cese de la convivencia, ¿no? Dejan de convivir juntos, uno se va por acá, otro se va por allá, tienen problemas, etcétera, etcétera, pero están casados legalmente, ¿ok? Y bajo esa condición tampoco usted se puede casar con otra persona, ¿ok? Eso es obvio. De hecho, es ilegal en la mayoría de los países hacer esto, ¿no? Ahora, el divorcio, como se le llama aquí en la Escritura, la carta de repudio, pues simplemente es un cese al matrimonio, es un cese legal al matrimonio. El matrimonio deja de ser, ya no están casados legalmente. Esa es la única diferencia, ¿no? Ahora, yo creo que aquí se refiere al divorcio más específicamente porque ya vimos lo que el Señor dijo en Marcos 10. Lo que Dios juntó, que nadie lo separe. Y cuando dice no se separen, pues Dios lo juntó, no se separen, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa cuando Pablo dice y si se separan? Ok, recuerden, ahí vienen los de la familia de Cloé, capítulo 1, y le entregan la carta a Pablo, ¿verdad? Y están en la conversación con Pablo. Pablo dice, está bien, voy a contestar la pregunta. Y empieza a escribir la carta a Pablo. ¿Cuándo llega esa carta de nuevo a Corinto? Son meses, hermanos. No hay correo electrónico, no hay teléfono, no hay nada de esto. Así que Pablo sabe que cuando reciban esta carta, le está hablando a estas personas que están queriendo separarse, que están queriendo divorciarse, ya sea por el ascetismo o ya sea porque quieren fornicar, ¿verdad? Y se quieren casar con aquella o aquel que fornicaron, ¿no? Y esa es la situación que tenemos. Y Pablo sabe que esta carta va a llegar más tarde. Dice, bueno, si ya se separaron, ¿ok? Ese es el contexto aquí. Si cuando reciban esta carta, estas personas que están en esta situación ya se separaron, no se casen. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la razón de separación puede ser para fornicación o por el ascetismo de vivir una vida tan pura y tan pura, ni que con tu misma esposa puedes tener relaciones, ¿no? Y Pablo dice, no señor, no hagan eso, ¿ok? Y si estás pensando separarte y te separaste, cuando te llegue mi carta, no te cases. Bueno, a lo mejor se casaron ya también, uno no sabe, ¿verdad? Y la otra cosa que dice, busca la reconciliación. No te cases, busca la reconciliación. Así que Pablo no está dando razón al divorcio, es lo que me refiero, ¿verdad? Y al final vemos aquí, bueno, todo aplica al marido. El marido tampoco abandone a la mujer. Bueno, ¿qué podemos aprender de aquí, mis hermanos? Un par de cositas para concluir. De nuevo, recuerden, una carta privada que trata de responder preguntas, ¿verdad? Trata de responder preguntas específicas en una situación específica, ¿verdad? Inquietudes que tenían en la iglesia, y eso aplica hasta nosotros hoy en día. Tenemos muchas preguntas a veces. Bueno, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos en aquel caso, verdad? Bueno, de nuevo, el contexto de todo lo que hemos explicado aquí y el resto del capítulo 7 se tiene que ver relativo a la situación presente. Versículo 26 del capítulo 7, no sabemos cuál es, ¿verdad? Es mejor casarse, ¿verdad? O no casarse, perdón. Es mejor no casarse bajo esta situación en la que se encuentran. Número 2, el ascetismo espiritual, como expliqué. Corintios arrogantes, como vimos en los primeros 6 capítulos, que se creen más espirituales. De seguro había personas ahí que se creían más espirituales. Recuerden lo que Pablo le dijo. Ustedes se creen que ya reinan. Se creen mejores que los apóstoles. A lo mejor algunos de esos se creían tan espirituales, ni con su misma esposa tenían intimidad, imagínense. Y Pablo le dice, no señor, ¿verdad? Y número 3, de nuevo, las fornicaciones, divorcio por causa de buscar a otro cónyuge quizás, ¿verdad? O estar fornicando para tener libertinaje, prohibido totalmente, ¿verdad? Y la palabra a utilizar aquí, que es separarse o separación, ¿verdad? En el mundo greco-romano de esa época, significaba lo que hoy conocemos como divorcio sin culpa. Usted está familiarizado con eso, ¿verdad? Que eso es un desastre. Hace muchísimos años que se implementó en este país y es un desastre, porque ahora cualquiera se divorcia por cualquier cosa.
Ay, se me acabó el amor. Ay, ya no somos compatibles. Ay, no me gusta esto. Bueno, pues vamos a divorciarnos. Ay, sí, vamos a divorciarnos. Pum, firma un papel y se acabó. Eso es lo que significa separarse aquí, ¿verdad? Terrible, terrible. Ahora, el Señor dijo que podría haber divorcio por causa de fornicación y le preguntaron, pero ¿por qué Moisés, la ley de Moisés, que el Señor dijo que vino a cumplir, por qué Moisés nos permitió el divorcio? ¿Y qué dice el Señor? Por la dureza de sus corazones. Y ese es precisamente el punto. Las personas se divorcian por su duro corazón. Y el Señor pues así lo ha permitido. Pero no fue así desde el principio. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Ahora, aquí voy a dar mi opinión personal también, ¿ok? Hoy en día, y desde hace un tiempo, ¿verdad?, estamos viendo muchos abusos entre los matrimonios. Abuso físico, abuso emocional o los dos. Desastres, hermanos, una cosa espantosa. Pues yo le digo a usted, si usted está sometido o sometida, que es la mayoría de los casos, usted no tiene que soportar esto. Usted vaya y divórciese más rápido que ligero, ¿ok? Absolutamente estoy convencido de que es así, definitivamente. Ahora, de la misma manera, no voy tampoco a decir y aplicar aquí lo que Pablo dijo, bueno, pues si te separas y te divorcias, no te cases. No, señor. Tú tienes derecho, si has sido sometida a este abuso emocional o físico terrible, tienes derecho a buscar una persona, un hombre o una mujer de Dios que comparta tu fe contigo y tener un matrimonio feliz. Estoy seguro que el Señor lo quiere así, hermano. ¿Okay? Así que no vamos a interpretar esto de otra manera. ¿Okay? Vamos a usar la mente racional que Dios nos dio, ¿verdad?, para no ser tan legalistas y rígidos, ¿no? Ahora, claro, se debe evitar el divorcio a toda costa, el último recurso. Ahora, voy a someter algo aquí. En estas situaciones de abuso, quizás sea alcoholismo, droga, lo que sea, en la mayoría de los casos ha habido adulterio, eso lo sabemos. Pero someto que no tiene que ser un adulterio físico, porque el Señor dijo, si deseas la mujer de tu prójimo, has adulterado con ella en tu corazón. Y si el hombre abusador está viendo pornografía, está adulterando, hermanos. Y usted no tiene que soportar eso. Claro, puede tratar de ayudarlo, ¿verdad? Puede tratar de reconciliar, pero si no se resuelve la cosa, no tiene que soportar esto. Porque está adulterando al hombre. Hay una razón válida para abandonar el hogar, ¿no? No abandonarlo, sino divorciarse, ¿no? Pero se debe evitar a toda costa. Mis hermanos creyentes, matrimonios cristianos, escuche bien. Si la separación se produce por conflictos o contiendas personales, entonces sí no hay cabida para esto. No la hay. No hay excusa para separarse. Porque no le cae bien, o ya se le acabó el amor, o no me gusta lo que está haciendo. No hay excusa aquí. Eso no son excusas para separarse o divorciarse. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la Escritura dice, el amor cubrirá multitud de... Te casaste con un pecador, ¿verdad? Te casaste con una pecadora, ¿verdad? Amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Pues entonces el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Y la abundancia del amor que hay en todo creyente viene ¿de qué? Del Espíritu Santo, de una presencia activa del Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. ¿Y qué dice Romanos 5? 5:5, para ser más específico. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si tenemos ese amor, podemos amar a nuestros esposos y a nuestras esposas de la manera que Cristo nos demanda. Así que estas pequeñeces, estupideces y cositas que peleamos a cada rato, ¿verdad? No son causa ni para divorcio, ni para separación, y mucho menos divorcio. Amén, hermanos. Los hermanos de la alabanza pueden subir. Voy a pedir, hermanos, que nadie se me retire, por favor. Vamos a inclinar nuestros rostros
porque el Señor me dio una convicción aquí. No vamos a hacer un llamado hoy como tal. Claro, si alguien quiere venir a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, siempre aquí está el altar abierto, ¿verdad? Mientras estemos orando, usted puede pasar aquí, puede hacer una profesión de fe. Nosotros lo apoyamos con esto. Pero lo que quiero es que ahí, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, quiero hablarle a los matrimonios de la iglesia, a los solteros, cualquiera que sea su caso, ¿no? Cualquiera que sea su caso. Solteros son viudos, divorciados, lo que sea. Por eso es que quiero orar hoy, por todos los matrimonios. Vamos a meditar en esta hermosa palabra. Cierre sus ojos, por favor, incline su rostro, por favor. Gracias. Vamos a meditar en esta palabra. Vamos a meditar en lo que el Señor, las razones por las cuales el Señor instituyó el matrimonio. Si estás casado, estás casada, vamos a orar. Quiero orar por todos ustedes. Si estás soltero, por la razón que sea, también quiero orar. Estás buscando una pareja, estás orando por una pareja, también quiero orar por ustedes. Así que oremos, mediten por favor en sus corazones mientras oramos aquí en su situación presente, en su matrimonio presente, en su relación en el hogar presente, aún los solteros, aún los viudos, los divorciados. Usted puede meditar también y abrir su corazón. Y si usted quiere que Dios traiga un hombre o una mujer a su vida, pues vamos a orar por eso. Un hombre o una mujer que verdaderamente amen al Señor, para que usted pueda compartir su vida con esa persona como Dios lo quiere. Bendito Dios. Padre Santo y Padre bueno, Señor, ponemos, Señor, esta bendita, maravillosa y poderosa palabra, Señor, enfrente de esta tu iglesia, Padre. Tú sabes, Señor, que aquí hay matrimonios. Aquí hay matrimonios, Señor, y son esenciales para que la iglesia funcione como debe funcionar. Por eso nos presentamos ante tu divina y poderosa presencia, basados en estos conceptos que tú nos has enseñado hoy. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas cada matrimonio, Señor. Que la mujer, la esposa, aprenda a someterse a su marido como se somete a ti, porque tú eres el Señor de la iglesia y el marido es la cabeza del hogar. Y que nosotros los maridos aprendamos a someternos a la iglesia como tú te sometiste a ella, a tal grado que diste tu vida por ella, Señor. Que nos ayudes a entender, Señor, que el ser cabeza de nuestros hogares no nos da ningún derecho a enseñorearnos de nuestras esposas, Señor, ni de nuestro hogar. Simplemente nos da el derecho de servirles como tú le serviste a la iglesia, Señor. Te pido una bendición especial para cada matrimonio, Señor. Ayúdanos a interiorizar estos conceptos. Ayúdanos y capacítanos a amar a nuestras esposas, Señor, como tú amaste a la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos sacerdotes de nuestros hogares, Señor. Ayuda a las esposas a entender lo que significa el sometimiento, un sometimiento voluntario. Cuando el marido cumple su deber conyugal, Señor, que no haya conflictos ni contiendas en ningún matrimonio aquí, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que cada matrimonio sean luz y sal, Señor, para el resto de la familia, para el resto de los vecinos, Señor. Y donde quiera que vayan como pareja, tu luz emane fuertemente, Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te pongo a todos los solteros, ya sea viudos, divorciados o solteros por condición, Señor. Pongo su vida en tus manos, Señor. Tú, Señor, tú pon en sus corazones lo que ellos deben hacer. Si tienen el don o no tienen el don, si deben quedarse así o no, Señor. Tú háblales a estas personas, Señor. Y si necesitan, Señor,
parejas, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tú traigas esa ayuda idónea, esa mujer o ese hombre perfecto escogido por ti para cada una de estas personas, Señor. Bendito Padre Celestial, confiamos en ti, Señor. Confiamos que así lo harás, Padre. Por eso ya te damos honra y te damos gloria, Señor, porque la bendición, tu bendición, caerá sobre cada matrimonio y sobre cada persona soltera en esta tu iglesia, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo. Un aplauso al Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a ponernos de pie y vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de